Hola, bienvenido a este nuevo episodio de este podcast que decidí llamar 229. Hoy te voy a contar sobre el capítulo 3, al que decidí llamar Santiago. Bendito el hombre que persevera bajo prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. Santiago capítulo 1, versículo 12. En este capítulo vamos a dejar todo a donde está y vamos a volver al principio, desde su nacimiento, para que conozcas quién es Santiago. Rodeado de ruidos, gente y mucho amor, Santi se crió en su casa materna, junto con sus abuelos y sus tíos, quienes le dieron y lo trataron como si fuesen sus propios padres. Esos abuelos y esos tíos le dieron todo. Era un niño muy mimado. Su pelo colorado no era como cualquier otro, y sus ojos cambiaban de color según el día. Podían verse grises, a veces podían verse de color verde. Era tan perfecto ese chico que la gente se paraba solamente para verlo. Lo ojeaban de mil maneras. Pero claro, nunca habían visto a un ángel de esas características paseando entre mortales. En su paso por el jardín también se destacaba, sobre todo por lo mal que se portaba y por las reiteradas llamadas de atención que teníamos. Era terco, mal llevado. De chiquito él lo sabía todo. Hasta recordaba que alguna vez me había cambiado los pañales cuando yo era bebé. No vamos a poner en duda ese recuerdo, pero bueno, me tengo que enfocar en su infancia. Mamá y papá siempre estuvieron presentes, en cada acto escolar, en cada reunión de padres. Sobre todo su papá, que no lo veía todos los días. La escuela primaria no iba a mejorar en absoluto su manera de ser. Era demasiado iracundo, reaccionaba mal cada vez que alguien lo contradecía y se frustraba mucho cuando algo no le salía como él esperaba. Sus 6 años de primaria fueron así cada año. Casi que teníamos el mismo acceso que los profesores a la escuela, para poder acercarnos a hablar con la directora cada vez que le llamaban la atención. Pero así como era de terco y mal llevado, también sufría bullying en la escuela. Particularmente dos pibes que lo volvían loco. Por su apellido, por su peso y por sus pecas, por su color de pelos. Siempre había una excusa para que lo rebajaran y él volviera llorando a casa. Lo que nos llevaba a intentar calmarlo cada ataque de ira y enojo, pero muchas veces se enceguecía y no había nadie quien lo calme y terminaba explotando con la gente equivocada. A medida que crecía, los sermones en la dirección eran cada vez más repetitivos. Que haga terapia, que es una mala influencia para el grupo escolar, que no presta atención en clases, que no hace las cosas en la escuela, etcétera. En terapia nos decían que la culpa era nuestra porque no le poníamos límites. Pedíamos ayuda, algún consejo para poder calmarlo, domarlo, apaciguarlo, lo que sea que nos ayude. Pero nada, nos decían. Optamos por sacarle las cosas que más le gustaban. Y él, como si nada, sin reacción alguna. Nada lo cambiaba. Nadie lo calmaba. Él era independiente, absoluto y extremadamente estratega. Con unos reaccionaba mal y con otros se ponía mal, para mantener las aguas divididas. Claro, al intentar retarlo, me ponía en su postura y claramente yo terminaba perdiendo. Porque no solo no me hacía caso, sino que me llevaba a discutir con su mamá, con la abuela, en la escuela. Era muy complicado criar a alguien a quien amaba con todo el corazón, pero no podía, porque el tiempo que tuve para hacerlo no tuve presente en el día a día. Los sábados se convertían en el momento especial de él. Era como si intentara lucirse o quizás se le apagaba algo y buscaba cosas absolutamente bizarras e increíbles. Algo de no creer.
Y quiero compartir esto con vos, ya que es mi anécdota favorita y de su abuela también. ¿Vos sabés que una vez jugaron un partido de básquet un equipo de ciegos contra un equipo de la NBA? Sí, pasó. Pero eso no es lo bizarro. Lo más bizarro es que el director técnico de ese equipo, de ciegos, era sordo. Y sí, estás escuchando bien. Cada sábado Santi traía una anécdota así de absurda a la mesa, o algún comentario totalmente sacado de contexto. Claramente, muchas veces lo bulineábamos en la cena en casa. Lo que lo llevaba a más frustración, más enojo, más rencor, y especialmente hacia mí, que era el que más lo atacaba desmereciéndolo o desacreditándolo en las historias absurdas y sin sentido que contaba. Lo más triste es que todas eran reales. El tiempo siguió transcurriendo, los sábados hacían cada vez más normales, que alguna cosa rara dijera hasta que empecé a apodarlo el Dosne. El dos neuronas. Llegaba el sábado y se despertaba el dos neuronas. Hiriente, pero con el tiempo se naturalizó. Y era como un nombre. Los enfrentamientos entre Santi y yo eran cada vez más fuertes. Su mamá y yo, desde que él tenía 4 años, que decidimos volver, comenzamos a convivir los tres como una familia en el 2013. Y yo no sabía, no tenía ni idea de lo que era criar y enseñarle a un hijo. Encima mis inseguridades y mi poca capacidad para comunicarme ante la menor discusión me llevaba a irme de casa y separarnos. Y claro, ¿cómo no se va a tramar un chico? Si lo ve a papá pelear con mamá e irse. Y que papá te explique que no es tu culpa. Pero de la mayoría de las peleas eran porque no coincidíamos en cómo estábamos enseñándole a Santi. O que gente de afuera se metiera y yo defendiera a la gente equivocada en vez de mi familia. Llegó la secundaria y a Santi la música le encantaba. De chiquito los guachiturros y los cumbiones y de adolescente, claro que sí, el metal. Las letras depresivas, tristes, llenas de enojo, frustración, de dolor. Muchas de esas bandas se las hice escuchar yo, ya que teníamos una infancia parecida. Padres violentos, ausentes, y yo en mi caso una madre que no fue buena, y para él una abuela que era pésima. Lo único que había rescatado de su primaria fue a su hermano del corazón y mejor amigo, quien era inseparable y vital para lo que le esperaba más adelante. En la secundaria Santi había ingresado a un colegio industrial porque la familia había ido ahí. Él quería ser psicólogo, artista, astronauta, corredor de bolsa, cualquier cosa menos hacer matemáticas. Acá no habían reuniones, pero sus boletines eran pésimos. Pasaba de grado porque era muy inteligente, pero muy vago. Si algo tenía que destacar es que Santi era un buen amigo. Se había hecho amigo de un grupo el cual se juntaban, amigos de la escuela, otros del vicio, que conoció jugando al Counter Strike en la notebook, junto al mago y los pibes de Steam. Pasaron algunos años, pasó la pandemia, hasta que en noviembre de 2022 una discusión entre dos chicos del colegio se puso muy violenta y Santi fue a separarlos y a defender a su amigo. El rival sacó de su bolsillo la mitad de una tijera y sin pensarlo le tiró una puñalada en el estómago. Su reacción fue rápida y pudo detener que esa faca, por así decirlo, lo perfore. Pero un terror adentro de él terminó de despertar. Actuaba raro. No quería volver a la escuela. Gracias a los gobiernos que hemos tenido y las leyes de inclusión que tenemos en este bendito país, no pueden expulsar del colegio a un potencial asesino. Pero tampoco queríamos que nuestro hijo se vaya de esa escuela porque estaba haciéndose un grupo de buenos muchachos.
El 8 de diciembre su mamá estaba haciendo una feria americana, o venta de garage, como le dicen también, como vos quieras llamarlo, con sus amigas. Woody, una de las mascotas que había en la casa, intentó escaparse y Santi logró sujetarlo y sintió un dolor muy fuerte en la vejiga, cerca del pene y los testículos. Y Dios seguía descansando. Hasta acá llegamos con el tercer capítulo, llamado Santiago, para que conozcas un poco más sobre la forma de ser, la vida de Santi, y puedas entender también un poco más por qué era como era, por qué pasó lo que pasó. Espero que estés listo, porque lo que viene es un camino difícil, pero lo vamos a atravesar juntos. Te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo capítulo de este podcast que decidí llamar 229. Chao.